decir que el enfoque que hemos querido dar a esta jornada está en la línea de la Estrategia Nacional de Protección Civil. Se trata de abordar las emergencias desde el ciclo completo. Estamos acostumbrados a recibir información de las emergencias cuando éstas se producen, ¿no? Pero el ciclo es mucho más completo. Incluye distintas fases que queremos abordar a lo largo de estos 2 días. La fase de previsión, que tiene que ver con el estudio de los riesgos en los territorios; la prevención, que conlleva actuaciones, sistemas e infraestructuras cuyos objetivos son evitar que se produzcan las catástrofes; la planificación, que son los planes de emergencia y protección civil como instrumentos para hacer frente a las situaciones de emergencia; la intervención, que son las actuaciones de los diferentes organismos y servicios operativos en las situaciones que ya se han producido de emergencia y catástrofe; y, por último, la recuperación, actuaciones tendentes a devolver la normalidad a las situaciones afectadas por la emergencia o catástrofe. Bien, pues desde el Colegio de Aparejadores se ha dicho por algunas de las autoridades que han inaugurado el acto. Desde el Colegio de Aparejadores lo que queremos poner en valor la contribución que desde nuestro colectivo, pero también desde otros colectivos profesionales, se pueden aportar en las distintas fases de la emergencia. Lo que se puede aportar como una oportunidad profesional, pero también como un servicio a la sociedad, puesto que como colectivo los aparejadores, insisto, y también otros colectivos profesionales siempre han estado cuando la sociedad los ha necesitado. Y estamos en una época donde los profesionales de la arquitectura técnica creo que estamos llamados a intervenir en todo ese ciclo. Con ese objetivo se han organizado estas jornadas. Y ya paso a presentar al primero de los ponentes. Tengo que decir que para mí es un verdadero honor presentar a mi buen amigo don Vicente Medrano. Yo he tenido la suerte de trabajar con él y aprender de él durante muchísimos años. Afortunadamente todavía lo sigo haciendo. Es decir, Vicente es médico internista que ha desarrollado una amplísima carrera profesional de más de 35 años en planificación y gestión de emergencias. Sin ninguna duda, estamos ante uno de los mayores expertos en materia de protección civil y emergencias de toda España. Ha sido durante 6 años jefe del Servicio de Protección Civil a nivel regional de la Junta de Andalucía y durante 16 años subdirector general de Emergencias de Andalucía, del 2003 al 2018. Durante esa etapa lideró la creación, puesta en marcha y desarrollo del 112 en Andalucía, así como del Grupo de Emergencias de Andalucía, el GREA. También coordinó el equipo redactor de la Ley 2/2002 de Emergencias de Andalucía, con sus correspondientes normas y planes de desarrollo. Ha sido y es docente habitual en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, la Escuela Nacional de Protección Civil, así como en numerosas universidades del panorama nacional y otros organismos y administraciones públicas. Es requerido de manera frecuente como ponente en congresos, simposios y conferencias sobre esta misma materia. Actualmente preside el Observatorio Cero, una asociación profesional a la que pertenezco, a nivel nacional, dirigida a contribuir en la prevención y protección de las personas ante riesgos de emergencia y desastres, impulsando la coparticipación activa de la ciudadanía en la gestión y toma de decisiones. Es el presidente y en calidad de tal está hoy aquí, además de experto. Les puedo asegurar que es todo un lujo contar hoy aquí con un gran referente en nuestro país en la materia que nos convoca. Por eso le pedimos que hiciera la ponencia inaugural, y nadie mejor que él para trazarnos el contexto sobre el panorama actual de la emergencia y catástrofe en España. Muchas gracias, Vicente, por aceptar, y tuya es la palabra. Bueno, buenos días. Lo peor de que te presente un amigo es que se extiende en un relato excesivo, Así que muchas gracias por el cariño de tus palabras. Y bueno, lo que sí al menos quisiera yo en la mañana de hoy es que esta charla que tengamos pues realmente sea útil y sea provechosa para todos. El ser experto en emergencias no es algo que se pueda poner como
como un elemento significativo. Yo creo que todas las personas que estáis aquí sois expertos en emergencias. Cada uno en una forma distinta, cada uno con un rol distinto. Y la única forma de llevar a cabo unos modelos, unas gestiones oportunas, es que entendamos las cosas de esa forma. Que los que estáis aquí, las que estáis aquí, sois personas expertas y que la ciudadanía son personas expertas en emergencias. Porque son expertas en su vida, en su patrimonio y en su defensa. Y cuando hacemos políticas pensando en que los expertos son los que determinan las medidas, fundamentalmente nos equivocamos y nos lleva a un camino que no es conveniente. Por eso yo hoy no pretendo dar ningún tipo de lección especial, sino solamente exponer unas líneas generales que quizá algunas ya las conoceréis, pero que de todas formas es bueno que las compartamos. Pero, bien, gracias, Manuel. Pero, en primer lugar, lo que no me puedo saltar es agradecer y mostrar mi reconocimiento al Colegio de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos de Jaén por hacerme partícipe de esta jornada, a mi compañero y amigo Manuel Garrido y, por supuesto, a todas las personas asistentes que estamos compartiendo la sala. Yo veo que el tema de la gestión de emergencias, durante mucho tiempo yo la he vivido como algo que quedaba como esa materia que no se tocaba prácticamente, que quedaba ahí arrinconada en los presupuestos, en los planteamientos, en los tiempos de debate, pero en los últimos años ha habido un cambio de paradigma y aquello que era algo complementario se está convirtiendo en algo de cotidiano. Todo el mundo sabe lo que es el CECOPI, posiblemente no lo sepa nadie, pero todo el mundo habla de CECOPI, todo el mundo habla de interés nacional, todo el mundo habla, es tertulianamente acogido el tema, ¿no? Y ni es bueno una cosa ni es bueno la otra, ni es bueno que no sepamos de qué hablamos, ni es bueno de que hablemos sin saber. Por eso lo importante es que intentemos centrar ciertas cuestiones. Y porque realmente es un tema impactante en nuestras vidas, es una cosa muy importante la gestión de emergencias y afortunadamente pues parece que nos estamos preocupando en los últimos años más que anteriores circunstancias. También ha habido otros elementos de otras dimensiones, el cambio climático, las amenazas tecnológicas nos han hecho también pensar en que esta sociedad tan segura, tan tranquila y tan conformada, pues ni es tan tranquila, ni es tan segura, ni está conformada. Y eso es bueno porque tomamos posición. Yo creo que sería conveniente que durante unos minutos, unos segundos, más que minutos, unos segundos, pensáramos en cómo nos sentimos, cómo se sintieron ustedes el día 29. ¿Qué sensación tenían en ese día, ¿no? Realmente, ¿qué percibieron en sus vidas? ¿O qué percibieron cuando se vieron las imágenes de la Dana en las zonas de Valencia? Porque si nos ponemos en esa posición, posiblemente se nos caigan muchas certezas y nos aparezcan muchas preguntas. Y yo creo que esta sesión sea de preguntas, no de certezas. Yo no vengo a venderos la certeza, yo quiero introducir el debate de las dudas y de las cuestiones pendientes por hacer. Pasamos a la... Sí, es que no me he dado cuenta y no he pestañeado. Es que la clave es que yo pestañeé para que el compañero pase la transparencia. No he pestañeado, no me ha pasado ninguna. Vale. Bueno, esta iría con la primera parte, pero bueno, ya he dicho, con lo cual pestañeo de nuevo y continuamos. Bien. Bueno, todo lo que ocurre siempre tiene un pasado, y el pasado se puede ser más o menos largo, pero yo quiero por lo menos sintetizarlo en varias cuestiones. Hasta el año 1940 aproximadamente, periodo es cuando empieza a hablarse en España y también en el contexto europeo de la defensa pasiva. Y estaba muy orientado a lo que era defenderse la ciudadanía ante las amenazas vinculadas al conflicto bélico, Segunda Guerra Mundial, etcétera, ese entorno. Y ese es un poco el planteamiento de defensa de la ciudadanía ante las repercusiones que puedan tener los conflictos bélicos. Y eso va a estar ocurriendo así, poco a poco, y hasta 1960 no aparece realmente el término protección civil. Pero aparece el término protección civil vinculado también a una esfera, digamos, del ámbito militar, porque la jefatura, la dirección, la dependencia orgánica de ese departamento estaba enmarcado dentro del Estado Mayor
y era una concepción fundamentalmente de acoplamiento, complemento a las competencias del ámbito militar. Y hay que seguir saltando con cierta flexibilidad de años, y ya aparece en 1980, y hay un decreto donde la Dirección General de Protección Civil se empieza a desvincular y se asocia a la estructura de otros ministerios más desvinculada ya del ámbito militar. Esos son los inicios de este planteamiento. Pero si os dais cuenta, prácticamente hasta los 80, todo queda un poco en el ámbito de lo que era la defensa pasiva, la defensa civil ante conflictos bélicos. Ya el año 85 es muy importante, porque aparece la primera ley de protección civil en el conjunto estatal. Hemos estado 85, 82 los mundiales, las figuras de la voluntariado de protección civil extensiva, empieza a moverse el planteamiento de la protección civil en el conjunto. Y aparece la ley del 85, que ya la estructura, habla de planificación, habla de una forma de organización previa, y aunque fundamentalmente centralizada, las competencias están muy centralizadas en el ámbito del Estado, y solamente dice que en la medida que corresponda y se desarrolle, habrá competencias correspondientes a las comunidades autónomas. Y se deja pendiente de una norma posterior, que aparece en el 92, la norma básica de protección civil, donde ya se le dan ciertas competencias a las comunidades autónomas. Hasta entonces, prácticamente, era una competencia complementaria. En Andalucía empieza a desarrollarse la estructura propia autonómica en el año 82-83 y empieza a montarse una pequeña formulación de lo que sería la actual situación de la emergencia gestionada por la comunidad autónoma. Hablando ya del año 85, año 92, la directriz básica. Y además, ya la directriz básica, eso empieza a entender que está en un estado de las autonomías y abre las posibilidades de que las comunidades autónomas tengan algo que plantearse. En el 82 eran los gobiernos civiles, la estructura eran fundamentalmente estatales, y la Junta de Andalucía hacía actuaciones complementarias, formativas, planificación, poco a poco. Después fueron una vez, pero sí es verdad que a medida que se asigna a la comunidad autónoma ciertas competencias, ya empiezan a desarrollar también sus propias reglamentación, empiezan a desarrollar planes de distintos riesgos, planes químicos, hay directrices básicas que aparecen en ese proceso y van ya estructurándose el esquema general de competencias. También es importante en ese periodo que empiezan a establecerse instrumentos propios, los centros de coordinación de emergencias, el CECEN en el caso de Andalucía, el 112, que empieza a aparecer ya una normativa europea que implica ya un movimiento importante de actuación coordinada, no solamente en la gran emergencia, sino en la emergencia más cotidiana, más habitual, y hace una integración más coherente de lo que es actuar en caso de emergencia. Y de alguna manera, yo creo que ahí ya tenemos un panorama hecho en torno a los años principios del siglo ya XXI. Y voy a dar el tercer salto, por no hacerlo esto muy extensivo, a la ley de 2015. En 2015 ya se establece lo que se llama el Sistema Nacional de Protección Civil. La ley cambia parámetros importantes. De hecho, ya no se habla de que sea una competencia del Estado y de una forma, digamos, residualmente entran otras comunidades autónomas, sino que ya se considera que es una competencia donde cada una de las administraciones van a desarrollar sus funciones en un ámbito competencial propio. Y además también una cosa muy importante es que empieza ya a dársele mayor incidencia a los temas de la planificación, de la anticipación, de los estudios previos, de los sistemas de alerta, y ya va cogiendo una forma estructural más potente. Y un tema también que está incorporado en esta ley son los derechos de la ciudadanía. La ciudadanía, que inicialmente aparece en la ley del 85 como alguien que tiene que asumir, que tiene que recibir información y que tiene que dar colaboración, aquí ya se empieza a hablar de que tiene el derecho a participar
en la toma de decisiones y en la planificación. Ya no es un elemento pasivo que está para escuchar y para ayudar, sino que es un elemento que tiene capacidades reconocidas en la ley de 2015 para tener participación en la toma de decisiones y en la cogestión. Bueno, pues eso es lo que yo quiero solamente resaltar en este proceso. Es verdad que la ley del 17, después ha habido una norma básica del 23, que ya también ha modificado la estructura de la norma básica del 92, y esto pues nos sitúa en la situación actual, que es la que yo quería ahora comentaros en unos pequeños rasgos. Me queda atrás, más para adelante. Siguiente. Bien. A todos os puede ser común lo que estamos comentando. O sea, de hecho, nuestra realidad actual está planteada de tal forma que todos los niveles de la administración tienen competencias y responsabilidades en la gestión de las emergencias y en el sistema nacional. Hay un ámbito local que tiene capacidad organizativa y de gestión. Hay un ámbito autonómico que tiene capacidad legislativa, también organizativa y también de gestión en su ámbito, y una capacidad superior de legislación a nivel estatal, con ciertas normas reguladoras del conjunto del sistema. Pero es importante plantear que todos los niveles, lo veremos ahora, si recordamos lo que decíamos antes, cuando hay una emergencia, confiar en que hay un nivel superior puede ser engañoso, porque nunca significa que haya un nivel superior que tú en tu nivel no tengas una responsabilidad y unas posibilidades de intervención. Y ya hablaremos después de cómo se encajan estas cosas. Pero es muy importante que entendamos que al ser una competencia compartida, tiene muchos problemas. No nos vamos a engañar. Las competencias exclusivas son más fáciles de plantear, porque la estructura directiva, de mando de recursos, está más claramente definida. Las compartidas, hay niveles, y yo no creo, por sacar unos ciertos puntos de debate, el debate del nivel 3 de internacional, eso es un debate que está a pie de calle, pero también ha estado a pie de Consejo de Gobierno. ¿Por qué? Pues porque posiblemente lo que parecía que estaba tan bien definido no está tan bien definido, porque las competencias compartidas son compartidas y complejas. Y aquí yo solamente introduzco un tema que ya la han planteado. Cuando hablamos de la competencia del Estado, hay unas definiciones que ya veréis que son complejas. La voy a leer textualmente. Se habla de que son emergencias de interés nacional en tres cuestiones. Una, las que requieren la protección personal y de bienes, la aplicación de la Ley Orgánica del 81, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, es una posibilidad, y se aplicó este planteamiento cuando la pandemia. Aquellas, y aquí viene la parte más compleja, aquellas en las que sea necesaria prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. Bueno, ¿os ha gustado la definición? Pues apliquémosla después. Ahí cómo se hace. Cuando llueve, cuando nieva, también. Cuando hay calor, cuando hay olas de frío, también. Lo dejamos ahí. Tercera, las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. Previsible. La previsión está abierta en el espacio y en el tiempo. Bueno, pues si después queréis, en el debate preguntamos algo, pero con esto tenemos que manejarnos, ¿vale? Y con esto manejamos esta pirámide. Es verdad que el 99,9% de las situaciones de crisis y emergencia se gestionan desde el nivel intermedio apoyándose en el local, incendios forestales, inundaciones, fenómenos climáticos, se manejan fácilmente, los ayuntamientos se suelen integrar pacíficamente en el sistema autonómico, y también es verdad que nunca, hasta hace unos días, se ha activado en España el nivel 3, nivel nacional. Nunca. Hubo una sola excepción parecida en el año 83 en el País Vasco, unas inundaciones importantes, todavía no había la ley del 85, y se aplicó una dirección nacional, pero se delegó en el Lehendakari las competencias como representante del Estado
en el País Vasco. O sea, ni siquiera en esa ocasión hubo una retracción de competencias. Nunca más se ha hecho. Y la única vez que se ha hecho ha sido parcialmente el día 29. Con lo cual, lo que se llama el entrenamiento y la disciplina aprendida están por venir. De momento no tenemos un banco de experiencia acumulado. Siguiente. Esta. Bueno, esa es una parte que yo quería plantear, un esquema importante. Una es la pirámide de competenciales y otras son cómo evolucionan las situaciones de emergencias. Por aquí también hay un problema. Si de alguna manera habéis entrado en la legislación actual, se han ido dando directrices básicas para distintos distintos riesgos. Y esas directrices básicas han ido dando unos parámetros de clasificación que no son siempre coherentes. Un transporte de mercancías peligrosas tiene una forma de calificación, otra la tienen las inundaciones, etcétera. Cuando sale la ley del 2015 y después la norma básica del 23, se dice, dentro de 5 años máximo, tenéis que plantear que se modifiquen las directrices básicas. Hasta ahora no se han modificado. ¿Qué pasa con esto? Que el lenguaje es distinto y se aplican un lenguaje diverso según el tipo de riesgo, incluso según el tipo de comunidad autónoma. Si vamos al plan de emergencia de inundaciones en Valencia, no sigue, Comunidad Valenciana, no sigue este criterio textualmente porque se hizo antes de este criterio que sale de la ley y de la norma básica reciente. De todas formas, yo para fijarnos en algo me he referido a lo que la ley, el Plan Nacional de Protección Civil establece como criterio básico para estas clasificaciones, igualmente en la norma básica de protección civil. Y son cuatro estados, una preemergencia, donde las cuestiones que están haciendo sus funciones habituales los sistemas de protección civil y operativos, están haciendo un seguimiento, porque hay informaciones que pueden ser preocupantes, y no hay una especial movilización de los recursos especiales. Hay una situación cero, donde ya empiezan a actuarse con recursos muy localizados, muy de primera respuesta, cercana. Un nivel 1, donde ya empezamos ya a entrar en la intervención con medios propios del plan de emergencia aplicable, casi sin necesidad de apoyo, nada más que los medios están adscritos. Un nivel 2, donde ya incorporamos recursos más especiales de otras entidades, de otras administraciones, y ahí nos movemos habitualmente. Nivel 1, nivel 2, se activa un plan, se mueve con los recursos propios del plan. Nivel 2, hace falta recursos superiores que nos vayan apoyando, y es el nivel de actuación. Y exclusivamente cuando pasamos a la situación operativa, a la situación 3, es cuando ya entramos en lo que antes definíamos como situaciones de interés nacional. Y entonces entran los criterios organizativos del Estado en cuanto a la definición y en cuanto al planteamiento. ¿Qué puedo plantearos en este sistema como elemento crítico o analítico? Bueno, plantearos fundamentalmente que mientras que el nivel 1 y el nivel 2 todo corre con el mismo carril, son los planes de emergencia los que se incorporan dentro de una estructura prácticamente planteada, solamente vienen recursos nuevos, pero la comunidad autónoma sigue teniendo el control, en el caso que vamos a plantearnos, el control de la gestión, y fundamentalmente hay una figura que es la que coordina esa función. En el nivel 3 ocurre un cambio importante y una estructura que no estaba presente en la operativa anterior, que la estructura del Estado aparece, y aparece también una cosa importante, que es que la UME, que acaba de comentarse en la intervención anterior, el Estado, el Ministerio de Interior, asigna la dirección operativa a un operativo que es la unidad militar de emergencia y la figura de su teniente general que está al mando de esa dirección operativa. Y eso hay que encajarlo con la otra estructura. Se han hecho muchos simulacros, en Andalucía hemos hecho varios simulacros de ni pasar de un nivel 2 a un nivel 3, y lo que sí os puedo asegurar que pacífico no es, fácil no es. Y sobre todo no es algo que se haga, no se hace prácticamente nada más que cuando se simula, y sabéis también vosotros que la simulación tiene más de teatro que de acercamiento a la realidad. Desgraciadamente
hay tantos elementos que intervienen ahí que de lo que queremos simular a lo que estamos simulando hay un espacio muy grande y ponemos más intención en la parte cinematográfica que en la parte realmente de autocrítica y análisis de los sistemas. Y eso, para el final, tiene su consecuencia. La consecuencia que tiene es que no es útil. Bueno, algo hace, pero no es lo útil que queríamos que fuese. Bueno, pues pasamos a la siguiente transparencia. ¿Cómo voy? Vale. Yo sé que va a haber otras ponencias posteriores que van a entrar más claramente en definir los planes de emergencia. Mi amigo Manuel, lo decíamos ayer, me decía, no me vaya a quemar mi intervención. Yo digo, como es mañana, seguro que se ha olvidado parte de lo de hoy y mañana otra vez podéis escucharlo y al que no se ha olvidado le va a servir de recordatorio. Pero de todas formas voy a intentar respetarle su espacio y yo solamente dar unas cuantas pinceladas de este tema, ¿no? Siguiendo la norma básica del 23, que define los elementos fundamentales de la planificación, lo que vemos aquí es que hay una serie de elementos que están ahí dibujados que no podemos saltárnoslo en ningún plan. Y vamos a intentar hablar de cada uno, pero no contando lo que hay, sino contando los problemas. Porque lo que hay lo podéis leer en el boletín, os bajáis el BOE y lo leéis y ya seáis más rápido. Entonces, la dirección. La dirección, ¿cómo se plantea la dirección? En los planes se plantean dos cosas: la dirección del plan y la dirección de la emergencia. Cosa que no era un manejo habitual hasta entonces, pero se ha planteado. ¿Qué significa? La dirección del plan se pone en la esfera política superior, suelen ser la figura de los consejeros del ramo o del ministro de Interior, y la dirección operativa, la dirección de la emergencia, que se asigna a la parte más operativa y que se suele asignar a alguien, pues en Andalucía al subdirector de emergencia, en otras comunidades al responsable del servicio de bomberos del área afectada, en otros casos se están dando distintas respuestas. Y el Ministerio lo ha asignado al teniente general al mando de la UME. Pero cuando empezamos a ver las funciones de uno y de otro, ya empezamos a tener ciertos problemas, porque ¿quién dirige, quién toma las decisiones vinculantes y responsables? Y eso, desgraciadamente, vamos a aprenderlo a base de visitas con la toga negra. Vamos a aprenderlo, porque ahí es donde, a mí me decía un jurista hace unos años, dice, vosotros escribís a veces como si estuviera haciendo un relato de algo, pero no estáis pensando que lo que se escribe en papel del BOE es una ley, y la ley no es interpretable con la poética, sino con la realidad jurídica. Y eso lleva a que cuando decimos se asegurará, se garantizará, son elementos muy bonitos, muy expresivos, pero eso significa una responsabilidad de que después hay que ver, no podrá decir es que no he podido, no, ahí ponía que podías, ¿no? Y aquí pasa igual. Entonces, estamos viendo y estamos entrando en pequeños detalles que yo por eso creo que ahora mismo esta última emergencia va a significar una necesidad de hacer un replanteamiento operativo importante, porque la dirección operativa no sabemos dónde están las responsabilidades, fundamentalmente. Pero vamos, lo que se define, hay una dirección política, entendámonos, una dirección del plan que toma las decisiones fundamentales, activo, desactivo, tomo medidas cruciales para la población, dirijo las funciones fundamentales, y una parte operativa que tiene que ejecutarlas de la forma mejor posible, ¿vale? Eso es lo que queda ahí en medio. Después queda otro tema que es el asesoramiento. El asesoramiento, todos lo hemos enterado, y si no lo sabíamos, pues lo hemos enterado ya, que los comités asesores son reuniones discursivas, pero no tienen ningún poder vinculante en sus decisiones. No hay acta, no hay convocatoria, no hay registro. Bueno, pues vale, desde el punto de vista de la toma de responsabilidades es un elemento neutro, porque allí se compilan una serie de expertos o de responsables de distintos sectores que dan opiniones, asesoran, pero no tienen vinculación en las responsabilidades directivas. Igual pasa con los comités científico-técnicos,
que son aportaciones que hay. Entonces, es bueno que lo sepamos, porque cuando se reúnen y toman decisiones, sabe que esas decisiones no son vinculantes, no están registradas y están sometidas al elemento directivo. El tema de comunicación es fundamental. Yo creo que hoy en día cualquier tema, y lo estamos viendo, ¿no? Ya nos planteamos si 4 horas es mucho o 4 horas es poco para salir a dar un comunicado, y todos los planes de emergencia necesitan de una flexibilidad importantísima de emitir comunicación. Y después pues está el tema del SECOP. Vamos a ver, cuando en Andalucía escuchamos se reúne el SECOP, no lo entendemos, porque el SECOP no se reúne, se activa, es un elemento instrumental. Pero cuando tomamos el plan de Valencia, el SECOP integra todo. El SECOP es algo que integra el SECOP, la parte directiva, el comité. O sea, han hecho una interpretación que se hace al conjunto de los órganos directivos. Y eso crea disfunciones. Pero si nos vamos directamente a lo que la norma establece, pues decimos que se configura el SECOP como el centro de coordinación, como centro receptor de alarmas y de todos los sistemas de información y bases de datos necesarios para el apoyo a la dirección de emergencia para ejercer sus funciones. Y eso lo dice el PTAN de Andalucía. Y cuando nos vamos al PLEGEN, al plan estatal, dice igual, son infraestructuras de apoyo técnico, comunicaciones y seguimiento de carácter permanente o constituidas de proceso. O sea, estamos hablando que el SECOP es el ámbito de interrelación de comunicación y de información. Eso no es tampoco un decisorio, ni vinculante en su planteamiento, sino que está dando el soporte a la transferencia de información entre las distintas partes del plan. Pero bueno, es verdad que hay algunos planes que no tienen esa concesión, y ahí ya aparece la definición de se reúne el SECOP. Bueno, es una cuestión a tener en cuenta. Bueno, respecto a los grupos de acción, esto no me extiendo más, son todos aquellos. Hay una filosofía de trabajo que también tiene su intríngulis, que es que cuando ocurre una emergencia, los servicios se integran en grupos de acción, en el intento de que haya una unidad de operación, una unidad de objetivo. Entonces, todos los que están en el objetivo sanitario, ahí hay muchas personas, muchos elementos, empresas privadas, ONG, sistema público, sistemas privados, pero se plantea un sistema único que a veces funciona bien. ¿Y cuándo funciona bien? Funciona bien cuando hay un sector hegemónico. Cuando hay, por ejemplo, en el tema de salud, al ser muy potente el sector del sistema público andaluz, de sanitario, pues sirve de elemento hegemónico que articula con el conjunto del resto, con ciertas dificultades. Pero cuando no es hegemónico, se crean sus dificultades de darle coherencia a ese grupo. Bueno, aquí hay muchos representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen que ver que en ese momento hay que establecer cómo se hace la cadena, no de mando que se haya tiene cada uno distribuido, sino la cadena de conexión y de predominancia según el espacio en que se encuentra. Pero bueno, la filosofía de la planificación es que no se haga una suma de servicios, sino que se haga una acumulación de grupos en función de los objetivos que tiene ese grupo de intervención. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es un breve. Yo sé que la intervención inaugural ya se ha hecho una referencia, que se harán más adelante, pero bueno, estando donde estamos, que menos por lo menos de hacerle un apartado a lo que se entiende que es el papel fundamental, importantísimo, que tienen los servicios técnicos en el ámbito del urbanismo y de la construcción en general, ¿no? De los sistemas de instalaciones y en ese sentido, pues nada más que he hecho una referencia a unos iconos de las 3 fases. La parte preventiva, la parte de intervención, la planificación y la puesta en marcha de esa planificación, y la parte correspondiente a la reconstrucción. Y es importante la fase preventiva, porque, y en eso también van a insistir otros compañeros y compañeras que están en otras ponencias, el lamento viene de la ignorancia previa, muchas veces. O sea, nos lamentamos de aquello que no hemos querido mirar antes, y a veces por desconocimiento y a veces por ocultación. Y hay zonas, hay áreas que están sometidas a unos niveles de riesgo previsible muy altas,
y eso no ha sido objeto de que se tome en consideración previamente. Entonces, yo digo que lo que ya está, pero por lo menos, como decía otro, virgencita, que me quede como estaba, que no vayamos cada vez aumentando más ese despropósito de ubicar a la población en lugares que están sometidos a un riesgo que posiblemente no se va a poder controlar después, ¿no? O sea, ahí es la labor que tiene todo el tema de la distribución, ordenación del territorio, que después hay una ponencia para eso. La ordenación del territorio es, digamos, una gran madre de la prevención, ¿no? Como lo difícil que es reubicar zonas, pero por lo menos no construyamos en zonas complejas. Otro tema que nosotros hemos tenido mucha dificultad es la identificación de daños. O sea, cuando ha habido, sobre todo en efectos de deslizamiento, de movimiento sísmico, el saber determinar cuáles son las zonas habitables, las no habitables, las que hay que demoler, las que no hay que demoler, y llegar a criterios identificativos iguales. Yo creo que todavía tenemos en cada zona de cada área, tenemos códigos distintos a la hora de identificar los edificios. Recuerdo cuando el terremoto de Murcia, que llegaban distintas oleadas y se clasificaban los edificios con distintos criterios unos detrás de otros hasta que se asentó ya un criterio uniforme. O sea, el llegar a establecer criterios homogéneos, uniformes y compartidos de cómo categorizar el estado de las viviendas para que puedan ser ocupadas o desocupadas o demolidas, un trabajo muy importante. Vale. Y por otra parte, bueno, por lo menos si me duele el pie porque el zapato es pequeño, no voy a poner otra vez otro zapato más pequeño todavía, ¿no? Si mi número es el 42, no puedo ponerme un 38. Y si me ha dolido el pie porque me he puesto un zapato pequeño, no me compro otro igual. O sea, no vuelvas a construir, no vuelvas a rehabilitar zonas que han sido devastadas, sin garantía de que eso no se va a poder salvaguardar. Hablaba otro día una conferencia en la Facultad de Geografía y nos comentaban las dificultades que hay de reubicación. Yo en eso no quiero entrar porque soy inexperto, lo vais a saber mejor vosotros. Cuando hay que reordenar urbanísticamente una zona, un barrio, y hay que buscar lugares donde poder construir y cómo indemnizar y cómo compensar. Bueno, eso es un mundo. Yo no voy a entrar, no lo conozco, pero sé que es un mundo complicado. Pero yo sé que lo más complicado es volver a levantar algo en un sitio que está sometido a un nivel alto de riesgo. Vamos a correr un poquito más. Bueno, esto, como Manuel lo va a entrar más detenimiento, solamente decir que planes hay muchos y un solo plan verdadero. O sea, que solamente hay que ir planes, hay los grandes planes marcos, que son el plan estatal, el PLEGEN, y el plan territorial de comunidad autónoma, que es un poco la carcasa grande, que ordena el conjunto de planes y que crea, tanto así que, por ejemplo, en Andalucía, cuando ha salido el plan territorial de Andalucía, ha dicho en una de sus apartados, ha dicho, bueno, todo lo que no se acomode a este plan queda derogado. O sea, con ese plan, digamos, yo ahora lo que había en otros planes que están en vigor y no se acomoda a este plan, se quedan derogados y ya veremos cómo se acopla, pero de momento no tiene aplicación. Por eso quiero decir que hay dos grandes planes, el PLEGEN a nivel del Estado y el plan territorial a nivel de comunidades, y después están planes para riesgos específicos, especiales. ¿Por qué son especiales? Pues porque el Estado ha definido que vamos a hacer una directriz básica para ver cómo se hace ese plan. Y después hay otros planes que son específicos porque no lo ha decidido el Estado, pero por ejemplo, las comunidades autónomas dicen el Estado no ha determinado una norma marco, pero lo hacemos nosotros. Caso, por ejemplo, del plan de contaminación del litoral, que en Andalucía hay un plan específico a la luz de una norma que estableció el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, los planes de autoprotección es un mundo muy importante, que ahí seguro que vaya a entrar con detenimiento, y lo que sí dice la norma es que todo aquello que hable de emergencia, aunque sea sectorialmente, tiene que acomodarse a esto. Bueno, ahí está. Ahí está, porque eso no es tan fácil. Y me haya permitido otra cuñita aparte. Sabéis que en este tema no sé si os habéis preguntado, habéis interrogado en el tema del apagón, se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional. Eso no es un órgano del plan territorial, del plan de emergencia estatal.
Eso no corresponde a la normativa de protección civil, eso corresponde a la normativa de seguridad nacional. Bueno, ahí está, ahí lo dejo. Ahí como, ¿vale? Si queréis, pues me metéis un poco los dedos y si no, pues lo dejamos pasar. Como queráis. Bueno, ahora vamos a entrar ya, después de todos estos años del 85 hasta ahora, que había ya una ley, que había no sé cuánto, en definitiva, ¿qué hemos hecho? No seamos autocomplacientes, pero por lo menos seamos un poquito, hombre, considerados con los esfuerzos que se han hecho. Porque se han hecho cosas, se han hecho muchas cosas. Desde lo que se tenía en el Mundial del 82 a lo de ahora, pues de todo. O sea, en el tema sanitario no había ni Ubimóvil en España. O sea, en Andalucía había una que estaba en Motril, y era la que había, que venía, era una distribución de la que se compraron para el Mundial 82. Se hacían los... Bueno, eso sería un poco la exageración del abuelo anterior. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de qué cosas fundamentales se ha hecho. Bueno, el marco normativo se ha estructurado y se ha abierto al estado de autonomía. Es una realidad. O sea, tenemos dificultades, tenemos cosas que hay que depurar, pero hemos abierto esa normativa y hay ahora mismo unas normas de referencia que podrán mejorarse, pero están establecidas. Las emergencias tienen un desarrollo de planificación importante, tanto en estudio, en caracterización de los riesgos, como después en la forma operativa de intervenir. Tampoco existía ese planteamiento al principio del siglo XXI, empezamos, pero en el XX, final del XX, no existía ese desarrollo. No sé si barro para mi casa, pero me parece a mí que de una manera a nivel europeo, no solamente a nivel de Andalucía, pues los sistemas diversos de los centros de coordinación han sido un avance importante, no solamente para los servicios operativos, sino para la ciudadanía. Moverse por el conjunto de Europa, moverse por el conjunto de España, sabiendo que no tienes que acordarte de muchas cosas, sino que con un número te puedes pedir ayuda, y ese número puede tener mejor o peor, pero tiene más o menos incardinado el resto de los servicios, pues desde el punto de vista de la seguridad es un paso muy importante. Y después ya podemos entrar en cada lugar, cómo se ha hecho, cómo se ha puesto, cómo se ha complementado, donde aparecen diversos teléfonos que están conviviendo, pero yo creo que esos son pequeños detalles que también los dejo para vuestras preguntas. Y después, bueno, no solamente ha avanzado la estructura propia de protección civil nuclear, que los servicios de contraincendios, los servicios de intervención forestal, los servicios sanitarios, no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Ya ponía el ejemplo cuando teníamos una Ubimóvil, que la llevábamos de feria en feria, no en cambio, lo ha dicho, de un sitio a otro. Hoy no es comparable. Los sistemas de atención a incendios forestales, con su capacidad y sus recursos, no son comparables. Con lo cual, y es cierto que estos avances son importantes. Sobre todo por una cosa, porque las emergencias no se eligen. Yo no puedo elegirlas. Pero sí podemos elegir cómo nos enfrentamos a ellas. Eso sí hay una elección. Y la diferencia es esa, cómo la gestionamos. No tanto qué emergencia ha venido, sino cómo la gestionamos. Porque además gestionar bien no es tener todo bajo control. Eso es una quimera. Gestionar bien es saberse mover con dificultades de información, con dificultades organizativas, incluso moverse en el caos. Eso es saber gestionar una emergencia. Y ahora pasamos ya a las dos últimas. Vale. Bueno, esto lo hemos repetido ya, sabemos cómo estamos, sabemos que tenemos unas normas que hemos ya planteado en muchas ocasiones, y a partir de ahí, siguiente. Nos podemos plantear tres preguntas básicas, ¿no? Por cerrar esto con preguntas, porque yo decía que no venía a dar respuestas, sino a abrir preguntas. ¿Estamos preparados para diferentes escenarios? La pandemia, las inundaciones, el volcán, las tormentas, ¿nos dan sensación de que estamos preparados? Bueno, es una pregunta que tenemos que plantearnos en ese sentido. Antes de empezar a decir todo lo que hemos hecho, vamos a empezar a pensar en qué nos falta, ¿no? ¿En qué debemos fortalecer? ¿En dónde tenemos que fortalecer?
Y yo una cosa que no quiero dejarlo de olvidar es qué papel asume la ciudadanía en esta película. Y en ese sentido, yo me centraría en estos 6 puntos. El marco normativo, después de las experiencias últimas, hay que darle un repasito, hay que darle una vuelta. Desde la situación, no desde el pim pam pum, sino desde la reflexión serena. Dice, señores, hay cuestiones que una vez se las hemos respondido con la ley orgánica, otra vez se las hemos respondido desde el punto de vista de la seguridad nacional, otra vez ha sido el sistema de protección civil. Eso somos incardinados. Hay que darle seguridad jurídica, porque después lo que se debate son responsabilidades y son riesgos para personas, para bienes y para el conjunto del medio ambiente. Entonces hay que darle, yo pienso honradamente que se han hecho avances importantes, pero que hay que darle una vuelta al marco normativo. Igualmente ocurre con los modelos de planificación. Hacemos demasiados tochos, hacemos demasiados libros. Hoy en día no nos movemos con libros, nos movemos con mensajes, con protocolos, con algoritmos, nos movemos con otra formulación donde hay muchas herramientas tecnológicas que nos pueden hacer un soporte importante para tomar decisiones rápidas, eficientes y eficaces. Y eso, a veces, cuando hacemos un plan, lo leemos y ya nada más que cuando vas por la página 4, eres incapaz de acordarte qué dijo la página 2, porque lo hemos hecho como un relato, no como un elemento operativo. Y no es que yo eche culpa afuera, he sido protagonista de ese relato en mucho tiempo. Te están hablando pero las cosas están para revisarlas, no para acentuarlas. Y en ese sentido, el hecho de que las directrices básicas de planificación estén pendientes de desarrollo es una ventana abierta para que no se vuelvan a establecer directrices básicas con los modelos del siglo XX, sino que nos adaptemos a los modelos del siglo XXI. Y después la implantación. La implantación no es una obligación normativa de hacer un plan cada X tiempo. La implantación es lo único que nos garantiza que aquello, cuando llegue el momento, hay algunas personas que cuando empieza una ponencia como esta dicen, señores, si suena la alarma de incendio, ¿qué haríais? Bueno, puede ser una pregunta tonta, pero es verdad. No estamos conscientes de dónde estamos muchas veces, ni qué hacemos. En tu vivienda sabes dónde es el punto de encuentro, lo sabes cómo actuar en un caso determinado cuando haya una amenaza en el bloque vecino. ¿Por qué? Porque esa es la implantación. Eso significa asumir, interiorizar los mecanismos de respuesta. La primera vez que sonó una alarma, yo estaba en un hotel, era muy joven, yo lo primero que pensé, aquí se ha estropeado algo. Yo no pensaba que había pasado una alarma. ¿Por qué? Porque es una cosa rara, una cosa que estaba ahí sonando. Pues esos temas son, esa es la implantación del plan. La implantación es eso, no es a pasar un requisito formal. Y después 2 cuestiones que son importantes también, 3 cuestiones me quedan. Los sistemas de detección y de alerta, y yo creo que después también habrá ponencia que entremos ahí. La alerta significa tomar el dato, analizar el dato, transmitir el dato y que el destinatario sepa qué hacer. Esa es la alerta. La alerta no es, ya he mandado un mensaje, eso no es la alerta. Eso es un proceso. Significa que tengo datos, los tengo que integrar y analizar e interpretar, los tengo que transmitir y donde llegue, el receptor tiene que saber qué hace con eso. Pues ese es un sistema de alerta. Pues esos sistemas hay que también que revisarlos, hay que verlos, hay que darle solvencia. Y las 2 cuestiones. Una que va para todos nosotros. Los técnicos, el personal incorporado con su responsabilidad técnica tiene que ser motor de cambios. Tiene que asumir su papel de motor de cambio y de interpretar y de trabajar y de reivindicar su papel importante. En 2 sentidos. Reivindicando la coherencia hacia los responsables y reivindicando la transmisión de cultura hacia la ciudadanía. Y ese papel lo tenemos que jugar todos, porque no es una cuestión, aquel mensaje ya un poco pasado de años, que decía, protección civil somos todos, que era muy bonito, ¿no? Pero, bueno, pues eso se le puede hacer un retoque, se le puede hacer pero al final de cuentas la idea es muy parecida. Somos parte del problema y parte de la solución.
Último punto de avance, la resiliencia comunitaria. Yo creo que no se le puede hacer cómplice a un colectivo si no se le ha hecho partícipe. Si no se le ha hecho partícipe, y para hacerlo partícipe hay que quitar dos fronteras. Uno, el miedo a decir la verdad, el miedo a decir a la gente dónde vive y con qué riesgo está viviendo, y después el compromiso de asumir esa iniciativa y esos comentarios que vengan de la ciudadanía. Lo hablamos antes con otro compañero, y yo no soy poeta de la participación ciudadana. Yo creo que es que no queda más camino. Que hay dificultades, que la hay. Que hay manipulación, que la hay. Que después se puede, pero hay que trabajar con esa base. Porque la ciudadanía va a ser mucho más sensible a los bulos, a las tensiones, a los elementos incorporados de falseamiento de realidad. Al no me voy de aquí porque no me voy, porque no me he enterado por qué me tengo que ir. A me evacuan por un lado y yo entro por la puerta de atrás porque a mí no me dan respuesta. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Y esa cuestión tiene que ser fundamental, incorporándola a la cogestión. Y una frase final de ponencia: en la gestión de las emergencias, la preparación no es una opción, es una responsabilidad. No queda más tutía. O lo abordamos o lo abordamos. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchísimas gracias, Vicente. La verdad es que nos gustaría disponer de tiempo para hacer preguntas, porque con su inteligencia habitual ha lanzado una serie de debates que abordarlos nos llevaría todas las jornadas.